tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos en una emisión más de Los Clásicos y es un placer contar con la presencia de Tatiana Cloutier aquí con nosotros. Jess, Patti, un gusto también tenerlas aquí y compartir con ustedes este espacio para platicar con Tatiana Cloutier. Pues es un gusto estar aquí con Tatiana Cloutier. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. De verdad es un placer platicar con un personaje en la política que pues es muy sonado en la vida nacional, que en redes sociales, por ejemplo, ha sido un personaje que ha marcado tendencia. Ya fue diputada federal en una ocasión. Sí, fui diputada 2003-2006 por Acción Nacional, efectivamente. ¿Por qué salir del PAN? Híjole, es una historia larga, vieja y aburrida, pero te cuento. Yo estuve en el PAN muchísimos años, 15 años para ser exacta, más o menos, y trabajé muchísimo porque se diera el cambio con Vicente Fox, un cambio en el cual yo le aposté, y le aposté me refiero muchos años como muchos mexicanos más, y el hecho de que en la llegada, siendo diputada y en el gobierno propio de Vicente, no se dieran las cosas, sino, deja tú que no se dieran, no se caminara en el sentido de lo prometido y que Vicente se volviera un mandilón con Martita, pero un mandilón, eso es lo de menos en términos personales, claro. Pero cuando hablo mandilón es en términos políticos, sí. Esto es poner la figura presidencial y sobre todo donar el mando por alguien que no se votó y entrar en asuntos poco claros de corrupción de uno de los hijos de la señora Sagún. Me parecieron a mí, entre otras cosas y con algunos temas propios de la fracción parlamentaria, de incongruencias que se vivieron, en donde yo dije, la verdad no tengo, esto no es para lo que yo trabajé, esto no es para lo que yo invertí mi tiempo y mi vida, y simplemente no me gustaría estar ligada a eso y renunciar. Mencionabas que durante este periodo en el que tú habías sido diputada, el PAN ya estaba muy fracturado en ese momento, ¿no? Como no, mencionas, no fracturado, estaba muy prostituido, que es distinto. La presidencia, el ejecutivo ya estaba por un lado y el legislativo y los diputados estaban por otro. ¿Cómo es? Parecíamos empleados del PRI, que era distinto, okay. ¿No? Hacíamos lo que el PRI nos decía. ¿Y por qué pasarse a Morena? ¿Qué fue Primero lo que no me pasé a Morena, vamos viendo, porque hay que ver el tiempo y las circunstancias. Yo salgo de Acción Nacional en 2005 y yo me dedico a pertenecer al lugar más grande de este país, que sigo siendo EDS. Me dedico a pertenecer a la ciudadanía, a trabajar por México y a buscar un interés superior que se llama México y hacer lo que tengo que hacer desde donde me toca. Y yo, de hecho, me he denominado a mí misma como una ciudadana de tiempo completo y veo camino en el tiempo y siempre he votado o he hecho lo que creo que tengo que hacer. No he votado de chorrito ni parejo cuando he creído que otras opciones están mejor en otros lugares. Llega 2006 y en 2006 pensé, recién salida de Acción Nacional y habiendo el escenario de quienes estaban, que había mejores opciones que lo que tenía ofreciendo el partido A o el partido B, y de una manera muy callada y sigilosa voté por Andrés Manuel. Viene el 2012 y ya era como que no valía la pena quedarse callado, sino había que salir a hacer algo, y tomé la decisión de apoyar abiertamente la campaña de Andrés Manuel, pensando que el país requería un cambio, requería un giro importante, un cambio y un giro que no se había ofrecido necesariamente en todas las vertientes con Acción Nacional, que sí se habían caminado cosas muy importantes con Vicente, pero no lo que se había prometido y la parte o el punto medular. Vicente se hizo loco y siguió como caminando sobre la misma inercia, y en 2012 ya me comprometo más y decir, yo quiero que el país avance hacia donde yo quiero que avance. Llega 2018 y me invitan o me dan esta invitación, y si no me gustan las cosas como están y si quiero que el país camine, entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para que esto suceda? Y me comprometí al 100, vino una invitación, veo que puedo hacerlo y digo, ¿por qué quedarme a la espera y no ser actora para que las cosas sucedan? Tengo, y lo he dicho una y otra vez, una decisión de vida. No me quejo lo que no estoy dispuesta a hacer algo para cambiarlo. Entonces digo, me quejo poco o hago mucho. Y entonces esto fue lo que me llevó a aceptar la invitación de Andrés Manuel. ¿No está afiliada a Morena? No. ¿Por qué no hacerlo? Creo, y lo he visto y lo he dicho una y otra vez, que
las dinámicas propias de los partidos, y creo que esta fue una cosa muy sana que ayudó inclusive en la campaña. El que yo no estuviera metida en la lógica partidista te permite hacer muchas cosas tener diferentes. Mayor movilidad. Y no solamente eso, desgaste menor en términos de el que no le diste la presidencia o la candidatura a esto, no le diste el otro, queda herido. Y alguien herido en el camino difícilmente puede escuchar que hay una democracia o hay una corresponsabilidad en los resultados de las cosas. Entonces, bueno, y también creo que la vida partidista para mí vivió sus momentos, ¿sí? Respeto enormemente la gente que está en los partidos, respeto enormemente la manera en que cada quien maneja las decisiones que toma, pero creo que aporto más desde fuera y así lo sigo pensando. ¿Qué hace diferente a Morena del PAN en su momento? Primero, Morena era un movimiento que se convierte en un partido político. El PAN era un partido político per se. Y el movimiento de Morena, si tú lo ves, y así lo dijimos a lo largo y a lo ancho de la campaña, incluye y tiene una posibilidad de que quepa gente desde la A hasta la Z con propósitos muy claros comunes. Y que estos propósitos comunes son luchas y reivindicaciones muy concretas que tienen que ver con el tema de la corrupción, que tienen que ver con el tema de lograr la austeridad republicana, en donde no son principios propiamente de un partido, sino son principios más amplios que van y que unen a mucho más gente en este sentido. Entonces esta es una de las cosas que los hace totalmente diferentes. También hay otro tema que me tocó vivirlo muy de cerca, en la posibilidad. En el PAN te corrían, no sé si todavía, porque yo no me he dado la tarea de leer los estatutos ni de ocuparme de lo que ahora piensan o dicen, pero te corrían si tú expresabas una disidencia en forma pública, fuera de las instancias propiamente del partido, cosa que no sucede aquí en Morena, y me tocó vivirlo de carne propia en varias ocasiones con Andrés Manuel. Entonces creo que esta es una diferencia que parecería algo muy simple, pero te explica y te habla de una libertad y de un respeto a la libertad individual y a la libertad colectiva, que es uno de los principios propios del movimiento, que creo muy enriquecedores. Entonces, bueno, pues son algunas de las diferencias que yo veo entre unos y otros. ¿Y cuál ha sido, o más bien, cuál fue el mayor reto que enfrentaste durante campaña? El no perder el objetivo, ¿sí? El dejar al lado, y que yo creo que es el gran tema que normalmente cualquier movimiento, cualquier persona, cualquier campaña, cualquier gente, inclusive yo creo que sigue siendo el mismo tema hoy en día aquí en la Cámara de Diputados, no perder el objetivo. Es bien fácil salirte del objetivo y entrar al juego de las pasiones humanas. Y entrar al juego de las pasiones humanas en donde crees que el poder es el poder y no el poder para servir, y entonces pierdes el objetivo y te metes en lo cotidiano para salirte de lo profundo. Yo espero que aquí en la Cámara de Diputados, los diputados que conforman el grupo parlamentario de Morena, pues no pierdan este objetivo que tienen, ¿no? Esta visión Ese que es el tiene reto. como partido, ese es el mayor reto que se puede enfrentar, ¿no? Ya Así hablando es, en colectividad, así es. ¿no? Okay. 3. Y bueno, ahora consiguiéndote como ciudadana de tiempo completo, estuviste mucho tiempo en la sociedad civil y en el movimiento especial de Nosotros en Nuevo León. Colectivo Nosotros. Colectivo Nosotros, que es realmente un movimiento. Y bueno, ¿cómo empiezas a involucrarte con la sociedad civil? A ver, primero digo, el de Nosotros es bastante reciente, pero te puedo decir, cuando yo salgo del PAN, yo regreso a Nuevo León en un momento donde la crisis estaba en términos exponenciales en el tema de seguridad, y un grupo de ciudadanos dijimos qué vamos a hacer para no quejarnos, para no escondernos y para no correr. Y lo que hicimos es sentarnos a desayunar y empezar a decir qué hacemos. Y nos empezamos a juntar. Organizamos muy pronto la marcha de blanco, Iluminemos Nuevo León, una marcha para poder atender el tema de la inseguridad, haciéndole y pidiéndole temas muy puntuales al gobernador del estado en ese sentido. Esa fue una de las cosas que hicimos. La otra fue el entrar a atender el tema e irnos involucrando para el tema de corrupción. Nuevo León vivía temas de corrupción enormes en ese momento, no porque no los viva hoy, pero teníamos donde inclusive, fíjate nomás lo absurdo,
un grupo de empresarios sacó un desplegado donde decía que ellos aceptaban la corrupción del 10%, pero no la del 30%. Entonces empezamos a involucrarme, me involucré en una asociación que hicimos contra la corrupción, me involucré en una asociación que hicimos que se llama Evolución Mexicana, y ahorita, bueno, pues estoy de aliadas, así se pudiéramos decir, del colectivo Nosotros. Bueno, y con esto te diferencias mucho de otros políticos, que es como el clásico político que está en un partido y nada más salta a otro y es como un grillo. Tú eres una ciudadana que realmente te has acercado a la gente, y causó mucha controversia ahora con esta cuarta transformación, con todo esto que decíamos, ¿dónde va a estar Tatiana Cloutier en el gabinete? Esperábamos como algo muy muy grande y todos decían, no, pues mínimo una secretaría, había muchas expectativas, y sale lo de la subsecretaría de Gobernación, que tú renuncias, podríamos decir entre comillas, porque realmente todavía no hay un gobierno entrante y que esté en acción. O sea, fue una renuncia, como te digo, entre comillas. ¿Por qué se da eso? ¿Cómo es que tú...? Primero te corrijo en esto, Okay. Me encanta, te voy a decir, creo que creamos en el lenguaje, y si no somos conscientes de lo que decimos, creamos un mundo. Entonces yo no renuncié a nada porque no tenía nada, ¿sí? Esa es la primera. Segunda, el primer compromiso que yo hice con Andrés Manuel fue un compromiso de apoyar y yo hacer lo que yo tuviera que hacer para apoyar a que él llegara a la presidencia de la República. Y mi compromiso con él fue al 2 de julio, y cumplí. Y él no tenía ningún compromiso conmigo. Ninguno, ni lo tiene, ¿sí? Estoy súper agradecida con él por haberme dado la gran oportunidad de haber contribuido a este esfuerzo, y le estoy súper agradecida también de haberme apoyado para que yo creciera y para muchas cosas más, ¿no? Y creo que la libertad más grande que se tiene es cuando no se tiene compromiso, ni él conmigo ni yo hacia con él, y eso no quiere decir que yo no estoy comprometida con que el país avance, y en ese sentido trabajo de la mano para que avance él con el gobierno, ¿no? Y me invita, y te digo, la verdad es que a lo mejor irresponsablemente yo, inconscientemente yo, así de entrada le dije, bueno, pues sí, no vi lo que implicaba. Tengo un hijo de 17 años, tengo una hija de 19, y de repente me di cuenta que esto implicaba que se vinieran para acá, que esto implicaba que lo sacara de la vida que tienen ellos, que esto implicaba muchas cosas más, y yo no estaba lista. Y cuando digo no estaba lista, tengo cosas que atender en casa para poder dar un segundo paso, y creo que puedo servir ahorita de una manera donde puedo combinar ambas cosas, el servicio a México, y donde puedo combinar mi tema familiar desde el Congreso, y así lo haremos. Y bueno, esto nos lleva a que eres, Tatiana, no solamente diputada, no solamente coordinadora de campaña, sino también Tatiana como mujer, Tatiana como madre de familia. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo ves las oportunidades en un Congreso que es, entre comillas, paritario, es prácticamente paritario? ¿Cómo ves que pueda manejarse una agenda que permita que los derechos que han sido negados para muchas mujeres puedan realmente reconocerse? Un ejemplo, hay 2.4 millones de trabajadoras del hogar en el país, y ahorita se está en la terna por ratificar el convenio 189 de la OIT. Situaciones como esta y como muchas otras violaciones a los derechos humanos, específicamente en mujeres, porque hay que ser sinceros, una agenda femenina no ha sido llevada en nuestro país nunca, y creo que ahorita es un gran momento para poder impulsar eso. ¿Qué tantos retos ves? ¿Realmente Tatiana como diputada va a llevar una agenda enfocada a eso? Yo te digo, yo no veo la agenda de mujeres como la agenda de mujeres, la veo como un tema transversal. Y en la medida en que lo hagamos transversal es en la medida que avanzamos más. Sin embargo, no dejo de ver dos temas fundamentales que están pendientes. Y te digo, el día viernes estuvimos en Monterrey en un evento, no sé si esto sea a nivel nacional, pero hay que checarlo, porque comentaba una maestra jubilada que cuando muere el marido, la mujer reclama la pensión sin problema. Cuando muere la mujer, el marido tiene que demandar la pensión. Y aquí dices, ah, caray. Entonces creo que ahí hay un punto importante que lo mencionas tú ahorita, en donde decimos por qué, si estamos hablando de igualdad de derechos, por qué el hombre no tendría el derecho de ir a reclamar sin un proceso adicional la pensión de su esposa. Entonces creo que ahí hay una tarea pendiente, y habrá que revisar en cuántas más está así, ¿no? Esta sería como algo que creo fundamental, y que nos lleva otra vez al tema de la OIT,
o nos lleva al tema de los derechos fundamentales en términos laborales. Creo que tenemos que avanzar en el tema en donde el trabajo de las mujeres sea reconocido, no solamente dentro del hogar, pero también dentro de las mujeres que trabajan, las trabajadoras del hogar, y creo que tendremos que caminar en eso, porque bien decías, la mayoría de las mujeres la mayoría de las trabajadoras del hogar son mujeres, y se niega no solamente el derecho, sino niegas una serie de cosas o denigras el trabajo que ellas aportan, no solamente a la economía, sino a la propia dignidad de sus hogares. Bueno, pues definitivamente vemos aquí que Tatiana Cloutier respeta y cree necesario reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar y todos los derechos que son violados, seas hombre o mujer. Cloutier en las redes la llaman la tía Tat, y no solamente es un personaje de la política conocido desde hace mucho tiempo, y como ya mencionaban, fue propuesta para la Subsecretaría de Gobernación, madre de familia, entre muchas otras cosas. ¿Qué parte tiene Tatiana en la Cuarta Transformación? Y primero tendría que decir, ¿la Cuarta Transformación existe? Sí existe, y es una ruta que ha trazado el presidente electo y en la cual nos invitó a caminar durante toda la campaña. Tiene patas, tiene manos, tiene forma. ¿Por qué? Porque tiene proyectos muy concretos, y estos proyectos tienen que ver con cómo poder detonar un cambio de actitud en las personas. Y cuando digo en las personas es cómo le vamos a hacer para quienes por circunstancias propias de la vida hemos tenido mayores privilegios, podemos voltear a ver y darle la mano al que se quedó atrás. Y con esto Andrés Manuel ha planteado muchos proyectos que saldrán a caminar el 1 de enero y se echarán a andar, como tenemos ahorita el tema verde, Sembrando MX, el tema de los jóvenes construyendo futuro, que parecería que es algo nomás así como darle dinero a los jóvenes, no. Tiene que ver con dar oportunidades al que se quedó atrás, tiene que ver con reinsertar en el mundo laboral a aquellos que no aprendieron a hacer algo en la vida para poder trabajar y conseguir un pan y llevarlo a su casa, y esto nos llevaría al tema que hablábamos hace rato de las mujeres, dignificar el trabajo de las personas se dignifican, decía Gandhi, con el trabajo, y no podemos entrar a ver un mundo distinto si no entramos en esta dirección, y eso tiene que ver con parte de la Cuarta Transformación. También, la austeridad, por ejemplo. Ahí va para ella, el tema de la austeridad, el tema de decir cómo le hacemos para cuidar el dinero público y que cada peso se multiplique en favor de la mayoría y no cada peso se multiplique en el bolsillo tuyo o mío, como muchos políticos lo han hecho. Y también tiene que ver con una parte personal. Por eso digo que es un llamado, esta Cuarta Transformación es un llamado a que tú y yo cambiemos, a que tú y yo cambiemos como individuos y empecemos a ser, él decía, protagonistas del cambio. El protagonista del cambio yo lo vivía con Maquio, mi padre, como decir, cambiar, dejar de ser habitante para convertirte en ciudadano, y aquí cuando Andrés llama el protagonista del cambio, es decir, el gobierno no puede hacer todo solo. ¿Qué voy a hacer yo como individuo? Yo requiero empezar a cambiar, yo requiero empezar a, cuando estoy en un lugar, y lo voy a poner, si vas al cine, es imposible pensar que en el cine termina la función, en lugar de que nomás pasaran una aspiradora para recoger las palomitas, tenga que entrar alguien a recoger tu cochinero y el mío. Es imposible pensar que cuando vamos a la Macroplaza o aquí al Zócalo, tenga que venir alguien a barrer, lo que no, o sea, deberían de haber una que otra colilla, o sea, cosas menores, y no, pasan camiones y tienen que recoger, y viene gente, un ejército de zanahorias, a poder recoger el mugrero que tú y yo no nos lo pudimos llevar de forma responsable. Ejército de zanahoria. Sí, Sí, bueno, ya lo dije. ¿sí? Entonces, esa es la Cuarta Transformación. La Cuarta Transformación quiere decir que si tú trabajas en una gasolinera, sirvas el litro y no inventar la nueva medida del litro de 900. No inventar en el mercado el kilo de 850. Entonces tiene que ver con un cambio de actitud, donde tú y yo no nos hagamos tontas en el trabajo, rascándonos la panza mientras nos están pagando. Que va a ser un paso muy importante para los funcionarios públicos en cuanto al recorte de sueldo, recorte de sueldos, no hay recorte de sueldos, a la agenda legislativa. Bueno, no así lo llaman comúnmente. Sí, pero fíjate, no hay recorte de sueldos. Primero, no lo tienes porque no has entrado a trabajar. Entonces lo único que va a hacer es una oferta de trabajo distinta con respecto a la que existía. Con un menor sueldo no tan exuberante como lo que Así había. es, pero otra vez,
desde como lo planteamos, es que nos van a recortar el sueldo. No, pues si no lo tienes, si no has llegado a trabajar. ¿Y las personas que ya están ahí? Ahí debemos las ver personas las que cosas, se encuentran sí. dentro de... Aquí es, y Andrés Manuel lo ha hablado muy claramente. La secretaría. Estás hablando de que estás invitando a hacer una disminución en cuanto a los gastos cotidianos y sabemos que la ley no es retroactiva, y si está invitando a los primeros y mandos medios, ahí sí, donde tienen sueldos exorbitantes, a tener una reconsideración propiamente de los mismos o a bajar en términos de austeridad, en donde te puedes quitar una serie de lujos que no son parte del sueldo, son parte de las prestaciones propiamente y que se pueden quitar, llámese, si te compraban carro, tenías un carro adjunto al puesto. Con un chofer particular que utilizabas para gasto, para situaciones personales. Y donde tenías un teléfono X, una secretaria, o sea, y ahí te vas con todo un glamour. No estoy hablando del asistente que te ayuda en la oficina, sino ya tenías la particular, la privada, la no sé qué, y ya eran como 3, y podemos ver claramente en muchos de los funcionarios públicos, inclusive, y me regreso al tema de las mujeres, que tenían como asistentes personales casi la parte de satisfacción personal. Sí, de tenerlas como un adorno que seleccionaban. No eran adornos, eran utilizadas. Lamentablemente. ¿Sí? Así es. ¿Qué errores hay dentro de esta llamada cuarta transformación? Porque hemos visto ciertas reacciones en redes sociales, por ejemplo, respecto a la designación de personajes como Bartlett o César Yáñez. Bueno, César Yáñez es un tema aparte por la boda llamada Fifí. Vamos a ponerlo. Pero alguien como Bartlett designado. Vamos a verlo aquí, ¿no? El primero es, ¿qué errores hay en la cuarta transformación? Respecto a estos personajes. Ahí voy, sí, pero es, si lo pones así ya estamos dando por fracasado lo que no ha empezado. Entonces vamos a no dimensionarlo de esa manera. Vamos a decir, Andrés Manuel ha propuesto algunos personajes y a ver que darle chance de que lleguen y la gente decida si funcionaron o no. Okay. Sí, esta es como la primera, ¿no? Vamos a esperar el 1 de julio, dar unos, sí, vamos a ver, ahorita los estamos juzgando porque si son pelones chaparros de estos, bueno, vamos a ver y vamos a entrar, ¿no? Y cuando estamos hablando del tema de lo que pasó con respecto a César Yáñez, yo creo que aquí hay que separar dos cosas, ¿no? Yo sí creo que la boda, si yo me hubiera casado, yo que hubiera hecho, bueno, pues yo no lo hubiera hecho pública, y habría que ver aquí si se pagó o no, quién pagó, la revista, quién no la pagó, etcétera, porque sí importa, y hay que investigar esa parte, pero por otro lado hay que ver también en la dimensión donde ponemos las cosas. Es una boda privada, César no es funcionario público, ¿sí? Y en este país, para bien y para mal, mucha gente se endeuda con tal de hacer los 15 años para la hija, ¿no? Entonces yo creo que hay cosas, yo no lo habría hecho así, creo que innecesario, y más en el camino que había caminado. Sin embargo, creo que se ha hecho un escándalo mayor de lo que no debería. Sí, porque el contexto de las cosas es distinto. Okay. ¿Sí? Y estamos juzgando a Andrés Manuel por César, es como que a mí me quieran juzgar por mis hermanos. Les digo, yo vengo de una familia con 10 hermanos y a mí no me gustaría que mis hermanos los juzguen por mí, como a ellos tampoco les gustaría que los juzguen por mí, mucho menos Andrés con relación a cómo se casó César. Finalmente, ya hablando de Tatiana en su figura profesional y política, ¿cómo se ve en un futuro después de esta legislatura? Una posible gubernatura, una posible presidencia. Hay muchas personas te platico a mí qué me gusta. Me gusta mucho trabajar en el presente y siempre lo he dicho, lo repito así. El que no construye presente no puede tener futuro. Porque el que anda pensando en el futuro sin vivir el presente ni siquiera llega al futuro. Pues muy bien, claro. Hay que guardar la frase para la posteridad, bueno, no, para el hoy. Nomás fíjate, Andrés Manuel trabajaba todos los días para poder ser presidente. No andaba viendo que iba a ser presidente y entonces se fue a su casa a sentarse. Ya lo veremos el 1 de diciembre. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, la pregunta del cierre y la obligada. Tatiana, ¿te consideras clásica en el sentido en el que quieras tomarlo? No. Para nada. Para nada. ¿Por qué? Lo clásico para mí sí me parece así como algo estable, como algo conservador, como algo aburrido, y no tengo ninguna de las tres.
Muy bien, pues ya ven, Tatiana nos aclaró muchos mitos y también muchas realidades que vienen con esta cuarta transformación. Esperamos que siga siendo la ciudadana respetable que siempre ha sido. No nos vayas a decepcionar, por favor. Y pues muchas gracias por acompañarnos en una emisión de Los Clásicos muy especial. Muchas gracias por acompañarnos, Al contrario, Tatiana. un gusto. Y Patricia Cost, Alejandra Farías, Jessica Corral, muchas gracias. Suscríbanse al canal y denos like y sus sugerencias. Bye.